Bienvenidos, queridos alumnos, queridas alumnas, al video informativo del día de hoy. Yo soy Luis Miranda, o Teacher Luis Miranda, psicólogo de la educación, especializado en la enseñanza del inglés desde hace más de 9 años. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante importante. Ese tema es cómo cuestionarnos, cómo preguntar, cómo dudar, porque algo que tienen en común la mayoría, si no es que todas las clases de inglés, todas las metodologías, es que te dan el conocimiento para que no dudes y cuentan con que siempre vaya a haber pues este proceso, ¿no?, de certidumbre. Pero el día de ayer en una clase me sucedió algo que me inspiró a hacer este video. Y ese algo fue la manera en la que una alumna me expresó su duda. Me expresó la pregunta que tenía sobre un tema, entonces pensé que es completamente lógico tener una metodología o un proceso ya preestablecido sobre cómo preguntarnos, porque generalmente tomamos este proceso por sentado, es decir, nosotros le damos más importancia a la adquisición de vocabulario, de estructuras y tenemos en cuenta o pensamos que la manera en la que nos preguntamos las cosas está bien, pero recordemos que mientras más control tengamos de algo, mejor va a ser el resultado y más libertad vamos a tener de hacer aquello que queremos lograr. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ir al tema en sí. En la clase de ayer, una alumna me preguntó: Teacher, yo he visto had junto y tengo un club de lectura con mis alumnos, entonces me dijo en este libro, que por cierto estamos leyendo Animal Farm, de George Orwell, buenísimo, por cierto lo recomiendo, me dijo en este libro yo vi had. Entonces ahí fue cuando empecé a pensar en esto que me inspiró a hacer este video y dije, bueno, yo obviamente podría explicar esa estructura porque estoy capacitado para hacerlo, lo podría explicar desde la gramática. Sin embargo, no tenía algo muy importante en ese entonces que la alumna no me dio, que era contexto. Al no tener contexto, mi explicación hubiera o habría estado incompleta de alguna manera. Y en ese momento usé una analogía que quiero compartir contigo en este momento. Y es real. Yo hace una semana fui a la playa y en esa playa hay unos moscos llamados jejenes que te provocan este tipo de ronchitas o de piquetitos. Entonces, por todo el cuerpo, por cierto. Supongamos que yo estoy preocupado porque desconozco qué lo causó y voy al doctor. Pero le tomo una foto a mi pedazo de mano, en este caso aquí, que tiene la roncha, y le digo al doctor, doctor, tengo esto, ¿qué significa? Entonces, claro que el doctor haría una interpretación porque él está capacitado, pero su interpretación sería limitada, es decir, me diría, pues es una roncha, y de ahí no podría pasar. ¿Qué me faltaría en esta analogía? Bueno, me faltaría primero contexto y después ciertos factores que desencadenaron en que yo estuviera en la playa, es decir, todo lo que tuvo que pasar para que yo llegara ahí y en dónde estuve para que sucediera esto. Entonces, lo mismo sucede cuando estamos aprendiendo algo, y es que me llegó esta idea de hacer este video. Con la analogía que te dio el doctor, pues bueno, el doctor estaría muy limitado a decirte realmente lo que pasó o exactamente qué es lo que pasó. Lo mismo cuando estás estudiando inglés. El punto que quiero hacer aquí es que cuando tú estés estudiando inglés, la manera en la que tú debes de preguntar siempre o dudar de algo, porque es normal, esto es parte del proceso de aprendizaje y no tiene nada de malo dudar, pero la manera correcta de hacerlo es siempre con el contexto. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes la misma pregunta que mi alumna tuvo ayer y dices, ¿qué significa had? La manera correcta de cuestionarse es qué significa, por ejemplo, if I had more time. If I had more time. Porque con esta manera de preguntarte las cosas tienes un contexto, tienes un cuerpo y no nada más tienes la mano con una roncha.
Con esta manera de hacerte preguntas a ti mismo o de hacérselas a tu profesor, que es muy importante contar con un profesor, una profesora, un experto que te esté dando retroalimentación, que te esté diciendo qué estás haciendo mal, cómo lo estás haciendo, cómo corregirlo sobre todo y cómo no volver a cometer ese error. Entonces, esto es de lo que te quería hablar hoy, que es una metodología muy sencilla de cómo cuestionarte, cómo hacer preguntas a ti mismo o a tu maestro. Y esto lo podemos extrapolar para cualquier área de la vida. Es decir, por ejemplo, supongamos que a Pedrito, la persona de mi ejemplo que no existe, espero que nadie que esté viendo se llame Pedrito, pero supongamos que a Pedrito de pronto, pues bueno, estuvo involucrado en un accidente vial y ve a su auto, ¿no? Chocado. Entonces dice, es que ¿por qué me pasa esto a mí? Bueno, a lo mejor el contexto es que Pedrito está pasado de copas, a lo mejor Pedrito se pasó un alto, entonces con eso ya podemos explicar el por qué sucede algo. Lo mismo sucede cuando estás estudiando inglés. La pregunta no es ¿qué significa esta partecita? La pregunta es ¿qué significa esta partecita dentro de esta partezota o dentro de este contexto más grande? No es ¿qué significa este pedazo? Es ¿qué significa este pedazo dentro de un pedazo más grande o de un todo? Entonces es muy importante que aprendamos a hacer esto, que aprendamos a cuestionar, que aprendamos a no fragmentar, a no mutilar las dudas que tengamos. Y bueno, como resolución a esto, pues yo le expliqué a la alumna que un have estaba actuando como auxiliar y otro had estaba actuando como verbo de acción, y le di el ejemplo igual con Pedrito, que por las mañanas era arquitecto, pero por las tardes era carnicero, supongamos. Entonces un amigo de él lo ve en la mañana con su casco protector de arquitecto, en la obra estaba, y más tarde lo ve con una bata de carnicero. Entonces dice, oye Pedrito, te vi 2 veces con diferentes atuendos. Y él dice, pues sí, es que tengo 2 trabajos porque soy un hombre muy ambicioso y tengo que llevar el pan a la mesa. Lo mismo sucede con muchas palabras en inglés. Tienen 2 funciones o 2 trabajos, como Pedrito en el ejemplo. Entonces lo que le expliqué a mi alumna es, en este caso has, en primera instancia está actuando como un verbo auxiliar que se traduciría como había, y el segundo had que estás viendo, tenido, se está traduciendo como un verbo de acción en pasado participio que es tenido. Y bueno, lo contextualizamos, dimos más ejemplos, etcétera, total que le quedó claro. Esto ha sido todo durante el video que te quiero compartir hoy. Espero que te haya quedado claro, espero que puedas implementar esta metodología de cuestionarte no solamente el aprendizaje del inglés, sino considero que incluso podría ser una manera de comprender las cosas en la vida mucho mejor, no mutilando el acto del contexto, o en el caso del inglés, no mutilando la estructura del contexto. Mi nombre es Luis Miranda, Teacher Luis Miranda, psicólogo de la educación dedicado y especializado en la enseñanza del inglés desde hace 9 años. Esto es lo que hago por pasión, no lo hago porque es algo que estoy haciendo mientras encuentro algo más, lo hago porque para esto nací, acepté mi llamado y para esto voy a morir. Si tienes alguna duda, no dudes en enviarme un mensaje y buscarme en redes sociales como Teacher Luis Miranda en Instagram, en Facebook, en TikTok, ahí me puedes encontrar y cualquier duda que tengas, con mucho gusto la respondo. Si te gustó este video, sígueme, si aún no me sigues, activa la campanita para que te avise cuando haga eventos en vivo, comparte con tus amigos para que también puedan aprender inglés y sobre todo te deseo que estés aprendiendo y mejorando tu inglés día con día. I'll see you next time. I hope you have an amazing day. Goodbye.